Hola, en este vídeo te quiero explicar un proceso de descripción de datos categóricos, ¿vale? Y es con una tabla real, ¿vale? De datos. Entonces, esta tabla real de datos, empiezo por explicártela un poquito para que entiendas el ejemplo mucho mejor. Esta tabla de datos es pues cada observación es un experimento médico, vamos a decir, donde tienes 40 pacientes que has observado, que es n-control, que significa el número de pacientes. Entonces has mirado pues el rango de edad de estos pacientes, el consumo de alcohol de estos pacientes, el consumo de tabaco y los casos que han tenido cáncer de esófago, ¿vale? Entonces puedes crear una nueva variable que es el nombre de casos que no han tenido cáncer, que sería la resta entre el número de pacientes del experimento menos el número de casos que han tenido cáncer. Entonces esto lo puedes hacer y tienes pues el número que no ha tenido cáncer, ¿vale? Entonces el objetivo de la estadística descriptiva o de la exploración de datos es poner estos datos que a simple vista pues tampoco te dicen mucha cosa, con tablas de frecuencias, contingencia y gráficos que te puedan expresar mucho más de lo que te está expresando esta tabla. Este es el objetivo. Entonces, lo primero que podemos hacer es crear una tabla dinámica o insertar una tabla dinámica nueva, ¿vale? Y pondremos la edad como variable en las filas, y en los valores yo quiero ver los pacientes que no han tenido cáncer y los pacientes que sí han tenido, ¿vale? Entonces sería el número de casos y el número de casos que no, ¿vale? Bien, ya tenemos algo interesante, ¿no? Entonces esto es el pacientes que han tenido cáncer y esto el que no han tenido cáncer, ¿vale? Sí y no, y esto es los rangos, rango de edad, ¿vale? Esto si quieres lo puedes pasar o puedes insertar ya un gráfico, este gráfico de barras por ejemplo, te está ya diciendo bastantes cosas, y también puedes insertar otro gráfico, pues un gráfico que sea, por ejemplo, radial, ¿vale? Donde te dice pues los casos donde hay más posibilidades pues de cáncer, que es este rango de edad, ¿no? Entre 55 y 64 tienes más casos. Ahora lo puedes hacer, pues, por ejemplo, en lugar de trabajar con valores absolutos, podrías trabajar con valores relativos, ¿vale? Y para trabajar con valores relativos, esto es absoluto, el relativo podría ir aquí si quieres, y podrías hacer esto entre el total de personas de esa condición, ¿no? ¿Vale? Entonces, de alguna manera, que la fila se me quede igual. Y aquí trabajarás con, por ejemplo, que el 11 se quede fijo, ¿vale? De alguna manera esto me va a dar 1, perfecto. Y yo puedo trabajar con porcentajes, bien. Entonces, aquí puedes crear también un gráfico de esto de aquí. Es el porcentaje de que han tenido cáncer, ¿vale? Casi el 38% pues han tenido cáncer en esta situación, ¿vale? Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos hacer, por ejemplo, hacer lo mismo con los casos que no, si quieres. Y podrías hacer lo mismo y crear el mismo gráfico. Esto es una manera, pues ya de trabajar con tablas pues de contingencia, histogramas y algún gráfico más. Aquí también podrías, si quieres, trabajar con gráficos circulares,
por mirarlo de otra forma, ¿no? ¿Vale? Vale, pues ahora, por ejemplo, en lugar de hacer esta tabla dinámica que hemos creado anteriormente, vamos a crear una tabla dinámica en blanco, donde quiero ver que si el consumo de alcohol tiene algo que ver con el número de casos favorables y desfavorables, de alguna manera. Fíjate que aquí podemos hacer exactamente lo mismo que antes y trabajar con variables, pues frecuencias relativas, que sería dividir este numerito con el total, si quieres, o el total general, que sería la suma de estos dos, ¿vale? Entonces podríamos poner esto dividido entre el total, entonces esto siempre lo dejaremos quieto, ¿vale? Bien, de alguna forma aquí estamos trabajando ya con porcentajes. Bien, el porcentaje con consumo pues entre 40 y 79, pues tenemos un porcentaje más alto en nuestra muestra de cáncer, ¿vale? Bien, esto también lo puedes, si quieres, pues insertar algún gráfico, ¿vale? De barras como este de aquí, que te muestre lo que estabas viendo aquí. Y si quieres, lo puedes hacer también con dos columnas, ¿no? De alguna manera. Fíjate que el porcentaje aquí es mucho más alto, ¿vale? Y aquí ya se va igualando más. O sea, cuanto más consumo, más igualado está este porcentaje. Entonces, podemos decir que evidentemente el consumo de alcohol puede ser importante en este caso, porque cada vez que vamos aumentando el consumo de alcohol, el número de casos es mayor en porcentaje con relación a los que no, ¿vale? Bien, podemos hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero con, si quieres, trabajando, sería pues ahora, en lugar de edad, pues sería el tabaco, número de casos favorables, desfavorables, ¿vale? Y podemos crear la misma tabla que antes con la ayuda de unas frecuencias relativas, ¿vale? Entonces, si hacemos el total, ¿no? Podemos hacer la suma total, sería la suma de estos dos, y dividimos estos casos, ¿vale? Dividimos estos casos por el total, dejando esta celda con el dólar, lo que dejamos quieta, ¿no? Entonces podemos mover las fórmulas y podemos trabajar con porcentajes. De esta manera, si quieres, puedes hacer pues este gráfico, ¿vale? Y mirar, es bastante interesante. Incluso lo podemos hacer, a ver si nos deja. Con esto de aquí, ¿vale? Con esto de aquí. Entonces, lo que te quiero mostrar aquí es que vas aumentando el consumo de tabaco y el riesgo es mayor, porque se van igualando las proporciones entre casos favorables y desfavorables. O sea que también el consumo de tabaco influye, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo. Yo aquí te he creado pues más
más cositas, ¿no? Más variables y más gráficos para que veas que puedes hacer muchas más cosas. Pero bueno, yo creo que con estos ejemplos ya tienes bastantes herramientas descriptivas como para poder sacar conclusiones de esta tabla de datos o cualquiera similar a esta, ¿no? Pues hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido pues esta secuencia que hemos hecho de a partir de datos creamos una tabla de contingencias y a partir de una tabla de contingencias hemos ido pues creando gráficos para visualizar y intentar hacernos pues preguntas y conclusiones, sacar las primeras conclusiones de estos datos. Esto sería la etapa de exploración pues de variables categóricas.